Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Bueno, usted lo ha escuchado en las noticias en estos días y seguramente se ha sorprendido e incluso tal vez indignado como algunos de nosotros por la sentencia que le dieron de 9 años al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, cuando la expectativa ciudadana, social y yo me atrevo a decir hasta internacional era de que sería condenado por una pena mucho más alta. ¿Qué pasó, Pati? A ver, desde el punto de vista procesal, tú eres penalista y esa es como tu área, digamos, de especialidad. ¿En dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación de este expediente judicial? Bueno, mira, lo que ocurrió fue que se inició a través del proceso de extradición. Se inició un procedimiento en el que se habían determinado en principio algunos delitos. Cuando llega a México empieza todo el procedimiento penal. Sin embargo, la defensa decide, junto con el Ministerio Público, llegar a un acuerdo para iniciar un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es procedente para determinados delitos, en este caso por las penas que se establecían para ambos delitos del escrito de acusación, o sea, aquellos que se presentaron en el escrito de acusación, que era la asociación delictuosa y el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita. Bueno, lo que ameritaba era que realmente sí podía iniciar un procedimiento abreviado y eso fue la razón por la que el procedimiento abreviado se dio en una audiencia y finalmente se impuso una pena tan baja como es la pena mínima de 9 años de prisión. O sea, hay un acuerdo, digamos, entre el Estado, entre la Procuraduría y la defensa para elegir un procedimiento que nos dice un procedimiento más corto, digamos. Exactamente, o sea, el Ministerio Público es el único que puede solicitar el procedimiento abreviado. Entonces se acercó a la defensa y evidentemente hicieron una negociación. Yo te quiero comentar aquí algo y que la gente lo sepa. Es importante saber que por falta de capacitación y por la debilidad institucional que hay todavía en las fiscalías y sobre todo en la Fiscalía General de la República, los fiscales han decidido solicitar a veces procedimientos abreviados cuando no tienen prueba suficiente o cuando no han realizado las investigaciones fuertes como para ir a un juicio oral y no se arriesgan a ir a un juicio oral y perder el asunto o que absuelvan a la persona. Pues prefieren esta vía, ¿sí? Y ahora sí que de lo perdido lo que aparezca. Sí, y eso es muy lamentable porque finalmente vemos que no ha avanzado lo suficiente el procedimiento penal acusatorio en este proceso de consolidación. A ver, Enrique, tú eres por la parte penalista, eres más de la parte sustantiva. Por ahí hubo una decisión que a muchos desconcertó, la verdad es que los que no somos expertos solo la leímos en prensa, en la que de repente nos enteramos que habían cambiado el tipo de la acusación que realizaba la PGR y que por lo mismo ya desde entonces se prefiguraba que sería una sanción más débil. ¿Qué pasó por ahí? A ver, cuéntanos. Sí, primero teníamos toda la base de una investigación del SAT, que después sigue la Auditoría Superior de la Federación, bien documentada, donde está claramente establecido cómo se generan empresas a través de las cuales se desvían fondos públicos. Se habla de miles de millones de pesos y con base en esos hechos se dan este tipo de peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, que después son cambiados por operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por supuesto, delincuencia organizada. Ese es el cambio que se Este es un cambio. Okay. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. En un suceso pueden ocurrir hechos que la ley contemple como delitos de manera separada. Okay. Tienen unidad en tiempo, es decir, a través de unas empresas fantasmas o no bien constituidas, se desvían los fondos públicos. Esto ya es un hecho que la ley contempla. En sí mismo sería en un sí delito. mismo Okay. Un delito de peculado, porque están desviando fondos públicos. Okay. Si eso ya lo tengo documentado, ese es un hecho. Bien. Ahora, otro. Genero toda una trama en donde intervienen varias personas con el fin de que los recursos mal habidos puedan ser lavados, como se dicen en el término, y por tanto es asociación delictuosa. Pero luego viene el tercer bloque, que sería la operación del recurso de procedencia ilícita. Estos fondos que yo saqué de manera ilegal, ahora los trato de poner en el sistema financiero para tratar de aparentar su legítima procedencia, pero son ilícitos. Todo parece que son muy listos y que ya con esto queda todo reducido a 9 años de condena y que entonces la asociación delictuosa y la operación con recursos de procedencia ilícita.
Lo que se les está olvidando es que todavía queda subsistente todo lo del peculado, que eso es un hecho que está esclarecido tal como lo marca la Constitución hoy en día en el artículo 20, el fin del debido proceso es el esclarecimiento del hecho. A ver, aquí nos está diciendo Enrique que esto todavía no muere, es decir, que aquí probablemente todavía tendremos otras sentencias sobre otros delitos que pudieran haber tenido lugar al mismo tiempo, digamos. Debería existir. Esta es una exigencia que tenemos que darle a la PGR, que eso no se puede olvidar. Ella no tiene facultades para dejar mirar ya para otro lado. Para mirar de otro lado y olvidarlo, a menos que haya la voluntad política de hacerlo. Buenísimo. Ese punto me parece muy importante y quiero que regresemos sobre él, pero entonces, sobre esta base, ¿qué seguiría procesalmente, Pati? Tenemos una sentencia, esa sentencia es recurrible, ya no es recurrible, es firme, van a haber otras sentencias, en fin, cuéntanos un poco. Bueno, en relación a esta sentencia habría que compurgarse, se ha especulado mucho de que puede salir en un tiempo menor a 9 años, pero el Código Penal Federal establece una limitación para la libertad preparatoria. En realidad, él no puede salir en 9 años. O sea, 9 años seguro. Porque al menos ese delito el delito que se denomina, el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita, está dentro del Código Penal como uno de los delitos que no admite lo que viene siendo la libertad preparatoria. Entonces debe compurgar los 9 años. Y la otra cuestión es en lo que yo concuerdo completamente con Enrique, en lo que se refiere a los hechos que pueden ser constitutivos del delito de peculado, tendrá que ejercitarse acción penal, pedir órdenes de aprehensión para que inicie a través de una audiencia inicial un procedimiento. De acuerdo con el debido proceso, esos hechos de los que menciona Enrique realmente no son materia de lo que actualmente ahora constituye la sentencia. Entonces, ahí hay todavía muchos hechos que no han sido juzgados. Que todavía tendrían que ser, digamos, investigados y eventualmente procesados. A ver. Bueno, investigados ya están. Están todos los dictámenes del SAT y de la Secretaría de la Función Pública, es decir, de la auditoría, a los jueces, digamos, de la Auditoría Superior de la Federación, que está totalmente probado, y esa es la base de lo que debería haber hecho la Procuraduría, investigar. Ya le están entregando todo el material. Acá están las pruebas de que hubo un desvío de fondos a través de estos mecanismos. Está más que cuadrado el peculado. Ahora ya nada más es una acción clara, contundente, de el deber que tiene la Procuraduría de actuar conforme a esos hechos. A ver, me impresiona mucho esto que dice Enrique, porque entonces da la sensación de que lo que media es una decisión de voluntad, es decir, hacerlo o no hacerlo es una decisión de la Procuraduría, pero teniendo todos los elementos y el deber jurídico además de llevarlo a cabo. Pati. Exactamente, yo también considero que se trata más que nada de la voluntad de la Fiscalía o de la Procuraduría. Es la voluntad del ejercicio de la acción penal respecto de estos hechos constitutivos de distintos delitos de peculado. Aquí va a haber un concurso real de varios hechos que tienen que ver con el delito de peculado, y bueno, el delito de peculado sí tiene penas mucho más altas. A ver, eso es también lo que les quería preguntar, un delito de peculado, ahora sí que para los que no sabemos de derecho penal, ¿por dónde anda? Pues hay que establecer el monto de hasta dónde está debidamente probado, porque todo lo que he dicho del SAT y de la Auditoría Fiscal Superior de la Federación tiene que consolidarse para determinar el monto, y en ese sentido pues las penas sí pueden ser muy altas, y hay que tomar en cuenta una cosa. En el sentido en el que se han ido conduciendo la PGR, donde las investigaciones son débiles, son poco sólidas y por eso llegan a este tipo de acuerdos, mejor que lo dejen así. Y estos hechos que en el afán de una nueva fiscalía que tenga mejores alcances, que ella se ocupe de esos hechos para llevarlo a proceso, y mejor que lo dejen así por ahora. A ver, va a ser la última pregunta de este bloque, por eso es muy interesante esto que nos dice Enrique, y luego, regresando del corte, vamos a hablar de los escenarios previsibles en un contexto del nuevo gobierno y eventualmente la nueva fiscalía. Pero mi pregunta sería, en términos procesales y de tiempos, ¿es posible que dejaran, digamos, este asunto durante algunas semanas o meses ahí sin que caduquen los plazos, sin que haya ningún problema desde el punto de vista de los procedimientos jurídicos, Pati? Sí, es perfectamente factible porque para los delitos de peculado que deben de estar ya debidamente demostrados en esas carpetas de investigación que inició la Procuraduría General de la República, pues realmente el término de la prescripción es altísimo. O sea, el próximo gobierno tiene la oportunidad histórica de armar una verdadera carpeta de investigación, solicitar órdenes de aprehensión
y continuar con el procedimiento a Javier Duarte. Me parece muy bien. Vamos a un corte y regresamos. También les quiero preguntar de otros delitos que quedaron ahí, digamos, en el imaginario, al menos colectivo. No están probados y en ese sentido siempre hay que ser cautos, el principio de presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Pero en ese caso concreto de Veracruz, se especula sobre otros posibles hechos de una gravedad enorme porque tendrían que ver también con privación de la libertad, de la vida, de la integridad de las personas. Entonces, el asunto es muy delicado, ¿eh? Este asunto no es fácil, este asunto es complicado y este asunto además ha indignado legítimamente a toda la sociedad mexicana. Así que regresamos después de un corte a Observatorio, aquí a Observatorio Cotidiano. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, hablando de este caso que ha indignado y sorprendido a la sociedad, el caso de la sentencia de tan solo 9 años a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Ya me han explicado ustedes que una de las razones por las cuales podría explicarse esto es porque la propia PGR, ante las dudas y titubeos de la capacidad de investigación y de sus elementos probatorios, se haya acercado con la defensa para encontrar un acuerdo que les permitiera seguir un procedimiento abreviado y llegar lamentablemente a una sentencia tan baja. Pero también nos ha dicho Enrique, y lo ha reforzado Pati, algo muy importante, que es que este asunto no se ha cerrado, que todavía hay otros delitos que ya han sido investigados y que la PGR debería de llevar, digamos, ante un juez para buscar una sentencia más grande. Nos decías, Enrique, que va a cambiar la PGR. Eso a ver, cuéntanos un poco. La gran expectativa que se tiene es ahora en una Fiscalía General que actúe, todavía está en debate si de manera autónoma o no, pero lo que sí se quiere, y ese es el objetivo, que sea una institución con mayor seriedad, con mayor independencia, con mejor investigación, en la cual haya las personas mejor capacitadas para llevar adelante procesos como este. Si ya tenemos por un lado un hecho probado con lo que acabo de decir, todo lo que aportó el SAT, todo lo que dio la Auditoría Superior de la Federación, en donde está claramente demostrado los desvíos de fondos públicos, eso ya está cuadrado en lo que se conoce como un delito de peculado. Hay que tener en cuenta que si esta Fiscalía General va a obrar de buena fe y como debe ser, con su papel de representante de la sociedad, también tiene que vigilar que no se viole el debido proceso, no se violen derechos humanos, como pudiera ser el caso del enriquecimiento ilícito. En el caso del enriquecimiento ilícito, la legislación prevé la sanción de aquel servidor público que incrementa su patrimonio sin poder acreditar la lícita procedencia. Si lo conectamos en este caso, es obvio que una vez que se obtienen recursos producto del desvío de fondos públicos peculado, eso va a suponer un incremento en el patrimonio. Lo que ocurre es que no puedo sancionar 2 veces el mismo hecho. No lo puedo sancionar una vez por la conducta y otra vez por el resultado. Sería sancionar 2 veces el mismo hecho y eso está prohibido. Ok, a ver, un punto importante en esto, Pati, porque nos dice Enrique, todavía se podría esto y todavía haber otros delitos que eventualmente podrían ser, digamos, sancionados con sentencias. Tú nos dijiste que los 9 años seguro va a estar en la cárcel Duarte, porque ya son 9 años sobre los cuales no hay posibilidad de reducción de pena. ¿Qué pasa si se le pone una sentencia ahora del peculado, digamos, de 20 años? ¿Se suma 29 años? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, se va a compurgar los 9 años más la sentencia que se le llegara a imponer por delitos de peculado. Es cierto que si no se suma, sino que empieza a compurgar a partir de la fecha en que causa ejecutoria la sentencia. Eso, así es como que causa ejecutoria, o sea, del día 1, digamos. Sí, quiere decir que causa ejecutoria que ya no, esa sentencia ya no puede ser recurrida ni a través del juicio de amparo, es decir, ¿y en esa sí estamos ahorita? ¿Esta sentencia es firme, la de los 9 años? Bueno, todavía no, esa sentencia aún está ahí, no sabemos si el Ministerio Público, al menos yo oficialmente no sé si el Ministerio Público interpuso algún recurso por la presión mediática y el rechazo social que tuvo. ¿Y la defensa también podría recurrir ante un juez? Y la defensa, por supuesto, que también podría hacer recurrirla y sobre todo recurrir a aquella que tiene que ver con la compurgación de la pena de 9 años. Ellos quieren que salga antes, evidentemente.
evidentemente, pero hay una limitante legal. El código es muy claro, en uno de los delitos no procede la libertad preparatoria. Pero todavía es recurrible la sentencia, es decir, todavía no es una sentencia firme, definitiva, No cierta. sabemos, hasta ahorita los medios de comunicación, ni tampoco ellos se han pronunciado en cuanto, al menos yo no lo he visto, en cuanto a si han recurrido o no esa resolución. Okay. A ver, Enrique, hay un tema que yo sé que es en paralelo a esto que ya ha sido investigado y que es en concreto lo que está siendo litigado, ¿no?, entre la defensa y los jueces y la PGR, que tiene que ver con eventos de los que hemos tenido conocimiento a través de la prensa, pero que son realidades y que tienen que ver con fosas, con cuerpos de personas asesinadas en Veracruz, que tienen que ver con desapariciones forzadas, que tienen que ver con desplazamientos, que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. ¿Hay algo que se le pueda imputar o que se le esté imputando o que se le debiera imputar al exgobernador Duarte sobre estos temas? Uno de los puntos más importantes de la reforma de 2008 es que bastan con datos que establezcan que hay un hecho prohibido por la ley y que haya la probabilidad de que el imputado lo cometió. Esto nos da lugar a que todos estos hechos que se le están atribuyendo a Duarte, si hay suficientes datos, no pruebas, eso es una de las importancias del cambio. Basta con datos para que se le vincule a proceso, y esto es importante. El proceso penal acusatorio, bien entendido, es un proceso para investigar, mientras se sigue el proceso. Luego ya veremos cuáles son los delitos, si merecen prisión preventiva oficiosa o si basta otra medida cautelar, pero de que deben ser investigados es mandato constitucional que los hechos constitutivos de delito tienen que ser esclarecidos. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que ser probados. Para llegar a la condena sí habría que probárselo, pero no implica que tenga que tenerlos probados para vincularlo a proceso. Desde mi punto de vista debe ser vinculado, porque esos son los temas y esos son los hechos más evidentes. Pero si él sabía que se estaba sustituyendo todos estos medicamentos que necesitaban niños con leucemia por agua, si él tomó esa decisión o si él sabía que se estaba haciendo eso, también es responsable. Claro, es una imputación de las muertes o de la agravación de la salud que les generó por una conducta de comisión por omisión, porque él tenía la posición de garante. Pero si una cosa tan sencilla, que ya tenían las pruebas, no supieron hacerla, esta. A ver, es tremendo, porque cada vez que escucho a ustedes me doy cuenta de la gravedad de lo que eventualmente pasó en Veracruz durante el sexenio pasado, Pati. ¿Todo eso podría terminar en una condena de 9 años? Yo considero que no. Realmente los hechos que acaba de describir Enrique tienen mucho que ver también con delitos de lesa humanidad. Entonces yo creo que también sería una oportunidad histórica para que el nuevo gobierno, porque ya esta Procuraduría prácticamente está liquidada, yo creo que el nuevo gobierno debería de comenzar a realizar investigaciones exhaustivas para poder finalmente determinar si este tipo de hechos, como los que están relacionados con el medicamento para los niños, realmente son constitutivos de delitos de lesa humanidad, para que se pueda ejercer acción penal contra estos funcionarios que han violado flagrantemente la ley y que viven en la impunidad hasta este momento. Y que ahí sí las sanciones podrían ser mucho más altas, pero ¿quieres decir algo, Enrique? Sí, yo creo que es un momento en el que tenemos que poner muy claros los parámetros. La corrupción se debe sancionar, pero tampoco debe ser un instrumento, el derecho penal, para llevar procesos en contra de enemigos políticos. Porque así como dije que es fácil vincular a proceso, también es fácil llevar venganzas políticas contra un político, y yo creo que no todos los políticos son corruptos. No, eso siempre para obrar con justicia, porque la justicia se logra cuando los delincuentes se sancionan, pero también cuando se evita que inocentes paguen culpas que no les pertenecen, o para decirlo muy sencillo,
que sean condenados por delitos que no cometieron. Y ahí también hay que ver que hay distintos casos, porque luego se pone en un mismo paquete a todos los gobernadores, exgobernadores, y no son lo mismo, según entiendo. Acá estamos hablando de una gravedad especial en Veracruz. Y probada. Y probada. Eso. Y en los otros casos, pues todavía hay que investigar. Hay que ver y hay que analizar si son venganzas políticas, si les cuadraron delitos que no son, porque también todas las personas, todos los mexicanos gozaban de las protecciones de los derechos humanos. Una básica presunción de inocencia. Me parece básico. Les voy a hacer una pregunta para cerrar el programa a los dos, que va a ser la misma. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Son optimistas o no de lo que va a suceder con el nuevo gobierno en materia de procuración y en materia concreta del caso Veracruz? Bueno, yo sí soy optimista en cuanto a que realmente se va a continuar investigando los hechos que inicialmente debieron haber sido consignados a través del ejercicio de la acción penal a un juez y que son constitutivos del delito de peculado. Y también soy muy positiva en cuanto a que deben hacerse modificaciones sustanciales al procedimiento abreviado, porque inicialmente ese procedimiento abreviado en las entidades federativas como en mi estado requería un debate probatorio, lo distorsionó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando se diseñó el Código Nacional, distorsionaron completamente muchas figuras. Entonces, yo al menos convoco, ¿verdad?, a la comunidad jurídica para que se haga un estudio muy claro en torno al procedimiento abreviado, que es un juicio breve, pero que debe de tener debate probatorio. O sea, no puede ser nada más que acepte la responsabilidad y el Ministerio Público negocie y se acabó. Enrique. Yo tengo la esperanza. Soy un mexicano que cree que esto puede cambiar. Es, como dijo Pati, una oportunidad histórica para que el nuevo presidente dé un golpe de timón y demuestre su liderazgo a través de estas acciones que deben tomarse para que sirva como ejemplo que no se puede ya seguir desviando dinero que es del pueblo, y mucho menos realizando comportamientos que pueden llevar a muertes de inocentes o desapariciones de personas o un ejercicio propio del nepotismo del cual ya estamos hartos. Pues muchísimas gracias a los dos, porque aunque ustedes quizá no se den cuenta, nos han ayudado, lo sabemos el auditorio y yo, a entender algo muy complejo que normalmente solo entienden ustedes, los penalistas, de una manera muy didáctica y muy clara. Entonces, en verdad, gracias. Ahí tiene usted cuál es la situación del expediente actual. Sí, por un lado, legítima sorpresa e indignación por una sentencia que nos resulta, en apariencia al menos, muy baja para lo que suponemos que sucedió en Veracruz, pero también la posibilidad de que otros hechos presuntamente delictivos sean investigados y que otros también que ya han sido probados sean llevados a juicio. Así que esto no se acaba, eso nos han explicado acá nuestros dos expertos penalistas, y espero verlo usted acá la próxima semana, como todos los martes, en TV UNAM en Observatorio Cotidiano.